El 1 de febrero de 1995, un hombre entró en la comisaría de policía en el área de Hwangum-dong, en Daegu, con una expresión sombría en el rostro. Parecía preocupado, cambiando de un pie al otro con vacilación antes de hablar finalmente. Oficial, mi esposa y mis hijos se fueron de casa y no puedo localizarlos. El hombre, Kim Kwang-myeon, de 38 años y cabeza de familia, había acudido a denunciar la desaparición de su familia. Explicó que estaba profundamente preocupado porque, en el duro frío de febrero, su familia podría estar en la calle y no tenía idea de a dónde podrían haber ido. Las personas desaparecidas incluían a su esposa Kim, de 32 años, su hija Haya Jung, de 12 años, su hija Mi-hwa, de 10 años, y su hijo Seung-il, de 8 años. Según Kim Kwang-myeon, la última vez que los vio fue hace 5 días, en la mañana del 27 de enero. Ese día tuvo una discusión con su esposa, después de la cual, enfadada, ella tomó a sus 3 hijos y se fue de la casa. No era la primera vez. Por los conflictos en su matrimonio y la tensión de vivir con su suegra, su esposa ya se había marchado de la casa varias veces, pero esta vez las discusiones habían escalado más de lo habitual. Kim Kwang-myeon trabajó como técnico en una compañía telefónica en Mungyong, Gyeongsang. Tenía un trabajo estable, pero en 1994, al decidir ser inversor profesional, renunció y se mudó con su familia a Daegu. Invirtió todos sus ahorros, 30 millones de wones, incluida su pensión, en acciones, y como podrás imaginar, lo perdió todo, incluidos los ahorros familiares. La situación financiera de la familia se volvió crítica, obligando a su esposa a conseguir trabajo en un restaurante para ayudar a mantener el hogar. Pero incluso con el ingreso de ella, su situación no mejoró. Pronto surgieron tensiones entre la pareja. Su esposa pidió el divorcio, incapaz de soportar más la situación, mientras que Kim se negó rotundamente. El día antes de su desaparición, el 26 de enero, Kim Kwang-myeon escuchó a su esposa hablando por teléfono con alguien, y lo que oyó lo dejó impactado. No necesito a mi esposo, solo te necesito a ti. Esas fueron las palabras que Kim Kwang-myeon escuchó durante la conversación telefónica de su esposa. Inmediatamente concluyó que ella le estaba siendo infiel. Furioso, esa misma noche se acercó a su esposa y le dijo: ¿Quieres el divorcio? Bien, pero págame 50 millones de wones como compensación. Esa cantidad era enorme en 1995 y Kim decidió que si su esposa lo estaba traicionando, al menos podría desquitarse económicamente con ella. Su esposa, al no tener esa suma disponible, prometió que podría pedirle a sus padres unos 10 millones de wones. Ella dijo que podría darle el resto más adelante e incluso escribió un pagaré para confirmar su promesa. Después de esto, Kim Kwang-myeon, algo más tranquilo, se fue a dormir. Sin embargo, cuando despertó por la mañana, descubrió que su esposa y sus hijos habían desaparecido. Además, el pagaré que ella había escrito la noche anterior también había desaparecido. Durante varios días, Kim intentó contactar a su esposa, pero todo fue en vano. Ella no se puso en contacto. Con el tiempo empezó a preocuparse por sus hijos. ¿Estaban sanos? ¿Estaban a salvo? Después de esperar varios días, finalmente decidió acudir a la policía el 1 de febrero, 5 días después de su desaparición, y los reportó como desaparecidos. Sin embargo, tras escuchar su historia, la policía concluyó que probablemente se trataba de un caso típico de huida tras una discusión, más que de una desaparición real. Después de todo, los niños estaban con su madre, quien era su tutora legal. Además, las razones de su desaparición parecían bastante claras. Otro conflicto familiar. La policía registró el informe como un caso de abandono voluntario del hogar y aconsejó a Kim Kwang-myeon que esperara unos días más. Pero después de un tiempo, la situación cambió. La esposa, que se creía desaparecida, regresó a casa. Esto ocurrió el 6 de febrero, 6 días después de que se presentara el informe. Sin embargo, regresó sola, sin los niños. Alarmada, fue de inmediato a la policía y preguntó: ¿Dónde están mis hijos? ¿Dónde están? La policía estaba confundida. Según el esposo, ella se los había llevado con ella. La esposa, por su parte, explicó desconcertada: me fui sola, los niños se quedaron en casa. Entonces, ¿qué estaba ocurriendo realmente? De hecho, la noche del 26 de enero, la pareja sí tuvo una discusión que se prolongó hasta la mañana. Agotada por el conflicto, la esposa decidió irse de casa y pasar un tiempo lejos de la familia. Alquiló una habitación en un hotel y se quedó allí durante unos 10 días antes de regresar a casa. Sin embargo, cuando regresó, los niños no estaban allí, solo su esposo estaba en casa. Alarmada, ella le preguntó de inmediato: ¿Dónde están los niños? ¿Dónde están? Pero el esposo respondió con irritación: ¿Cómo voy a saberlo?
Sin saber qué hacer, la esposa se apresuró a ir a la policía para averiguar qué había pasado con sus hijos. La policía no estaba menos desconcertada. Según el esposo, había sido la esposa quien se había llevado a los niños con ella. Mientras tanto, el propio Kim Kwang-myeon también se presentó en la comisaría. Cuando vio a su esposa allí, comenzó a acusarla, alzando la voz. ¿Dónde has escondido a los niños? Ahora ambos cónyuges se acusaban mutuamente de la desaparición de los niños. Uno de ellos mentía o había ocurrido algo más preocupante. Los niños podrían haber desaparecido mientras ambos padres estaban desprevenidos. La policía reclasificó el caso como investigación por desaparición de menores y comenzó una búsqueda activa. La ciudad de Daegu, donde ocurrió esta tragedia, había conmocionado a todo el país unos años antes con otro caso de alto perfil, la desaparición de los niños rana, y ahora la policía era especialmente sensible ante este tipo de casos. El primer pensamiento que vino a la mente de los investigadores fue que los niños podrían haberse escapado de casa, cansados de las constantes peleas de sus padres, y simplemente haberse esfumado. Sin embargo, esta vez no se trataba solo de un niño, sino de tres. La policía comenzó a buscar en los alrededores, en las escuelas y en todo el vecindario, distribuyendo más de 20,000 folletos con fotos de los niños. Sin embargo, no surgió ninguna pista. La policía también contactó todos los refugios infantiles y centros de protección infantil en las áreas de Daegu y Gyeongbuk, pero no se encontró rastro alguno de los niños. La investigación entonces decidió centrarse en el padre, Kim Kwang-myeon, ya que tenía un antecedente preocupante. Un año antes, tras otra pelea con su esposa, él había escondido a los niños con unos familiares durante todo un mes para fastidiarla. Quizás había decidido hacer algo similar de nuevo y presentó un informe falso ante la policía. Durante la investigación, la policía comenzó a interrogar a todos los amigos y familiares de la familia, pero lamentablemente esto no dio ningún resultado. El paradero de los niños seguía siendo desconocido. Entonces, finalmente surgió una pista, un testigo. Uno de los vecinos de la familia declaró que el 27 de enero, el día después de la discusión, vio a los tres niños jugando frente a la casa. Según el esposo, Kim Kwang-myeon, los niños se suponía que se habían ido con su madre antes del amanecer del 27 de enero. Sin embargo, el testigo afirmó haberlos visto esa tarde, lo que generó dudas sobre la historia del esposo. La policía consideraba improbable que los testigos presenciales mintieran, por lo que probablemente Kim mentía. Fue citado para una prueba de polígrafo, pero no se presentó. Solo después de varios intentos, accedió a realizar la prueba, pero los resultados fueron inconclusos y no ofrecieron ninguna conclusión definitiva. Algunas fuentes informaron que la prueba mostró reacciones positivas, lo que podría sugerir que mentía, pero la policía no pudo utilizar esto como base para acusarlo de un delito. A pesar de esto, Kim Kwang-myeon siguió insistiendo en que su esposa se había llevado a los niños el día que salió de la casa. Por esta razón, la policía empezó a considerarla sospechosa y comenzó a interrogarla. Durante su testimonio, la esposa reveló detalles impactantes. A lo largo de su matrimonio, ella se había escapado de casa en 3 ocasiones y, de hecho, había tenido una aventura extramatrimonial, lo cual, por supuesto, era una falta grave. Sin embargo, cada vez que ella se iba, Kim lo aprovechaba como una oportunidad para exigir dinero a sus padres. En total, les extorsionó aproximadamente 5,2 millones de wons. Los padres de la esposa, ansiosos por preservar la reputación de su hija en una sociedad patriarcal, se sintieron obligados a pagar para evitar cualquier escándalo. La esposa también afirmó que se escapaba para huir del constante abuso de su marido. El día de su partida más reciente, ella contó que Kim, temiendo que se llevara a los niños, durmió frente a la puerta de la habitación de los niños para evitar que se fueran con ella. Por eso se fue sola, intentando no despertarlo. La policía comenzó a registrar la casa y el coche de Kim Kwang-myeon, sospechando que podría haber hecho algo terrible, ya que los niños llevaban desaparecidos más de 10 días. Sus sospechas se confirmaron. Se encontraron rastros de sangre en el maletero del coche y en el baño. Estos hallazgos, junto con el testimonio del vecino sobre haber visto a los niños el 27 de enero, reforzaron las sospechas de la policía y comenzaron a presionar a Kim. Al darse cuenta de que los métodos convencionales no funcionaban, el equipo decidió cambiar de enfoque. Trajeron a un investigador de voz suave para tener una conversación más empática. El investigador comenzó con: «Debe ser muy difícil para usted que los niños estén desaparecidos, pero quizás ha soñado con ellos». Esta pregunta formaba parte de una táctica policial destinada a empujar emocionalmente al sospechoso hacia una confesión. «Señor Kim Kwang-myeon,
Ahora es el momento de decir la verdad y permitir que nuestros niños encuentren la paz. Estas palabras tuvieron el efecto deseado. Los ojos de Kim empezaron a enrojecerse y pronto confesó haber matado a sus 3 hijos. El 29 de enero, 2 días después de que su esposa se fuera de casa, los niños seguían con vida. Ese día, Kim recibió una llamada de su esposa, quien le dijo que nunca volvería a casa. Era el periodo justo antes del Año Nuevo lunar, y Kim estaba decidido a traerla de vuelta a cualquier costo. Se le ocurrió una mentira para presionarla. Escucha, los niños no están en casa. Tú te los llevaste, ¿verdad? Pero su esposa ya había enfrentado ese tipo de trucos antes y no le creyó. Al darse cuenta de que su plan había fallado, Kim se enfureció aún más. Un deseo de venganza creció dentro de él y tomó una decisión horrible: matar a sus propios hijos. El 30 de enero, alrededor de la 1 p.m., Kim les dijo a los niños: «Vamos a buscar a mamá». Los niños, felices y llenos de esperanza, subieron al auto pensando que su padre los llevaba de paseo. Kim llevaba en la mano un cuchillo con una hoja de 20 centímetros. Primero fueron en coche a casa de sus padres. Kim pensó que ella podría estar allí, pero cuando llegaron, no estaba. Kim Kwang-myeon se sintió decepcionado de que su esposa no estuviera en casa de sus padres. Entonces se volvió hacia sus hijos y les sugirió: «Niños, ¿qué les parece si vamos a recoger plantas silvestres?». Sin sospechar nada, los niños aceptaron felices. De camino, Kim se detuvo en una ferretería y compró una pala. Después de eso, se dirigió al cementerio de Baekryong-dong, ubicado en las afueras de Gyeongsan. Al llegar al lugar, Kim estacionó el coche y les dijo a los niños que jugaran cerca mientras él comenzaba a cavar una tumba. Después de un rato, llamó a cada uno de sus hijos, empezando por la mayor, Hye-jung, de 12 años. Ella fue la primera en acercarse a su padre, y cuando él comenzó a atarle las manos con cordones de zapatos, se dio cuenta de que algo andaba mal y empezó a suplicar: «Papá, no me mates». Pero Kim, que había perdido toda humanidad, la estranguló y luego la remató con un cuchillo. Luego repitió el mismo acto horrendo con su hija de 10 años y su hijo de 8 años. Los 3 fueron enterrados en una tumba de aproximadamente 1,5 metros de profundidad. ¿Qué clase de persona podría hacer algo así? Además, después de asesinar a sus propios hijos, Kim regresó a casa tranquilamente y vio videos como si nada hubiera pasado. No era el comportamiento de un ser humano, sino de algo monstruoso. Más tarde, intentando justificarse, dijo: «Los niños eran inocentes, es mi culpa, pero todo sucedió por culpa de mi esposa, por ella». Siguió culpando a su esposa, afirmando que sus acciones lo llevaron al límite, especialmente después de haber perdido todo el dinero en la bolsa y sentirse extremadamente frustrado. Cuando le preguntaron por qué mató a los niños, Kim respondió: «Cuando los miraba, recordaba a mi esposa y me llenaba de una rabia que no podía contener». Al día siguiente de su confesión, la policía encontró los cuerpos de los niños en el cementerio Baekryong, enterrados bajo una capa de tierra y hojas. Todos estaban cubiertos de sangre, y sus cuerpos ya se habían congelado por el frío invernal. Los cuerpos de los niños fueron hallados en un estado terrible. Las formas congeladas y sin vida de los niños impactaron a todos los presentes en la escena del crimen. Inmediatamente después, comenzó el juicio de Kim Kwang-myeon, cegado por la sed de venganza y quien había matado a sus 3 hijos. Fue condenado a muerte y encarcelado. Sin embargo, en 1999, debido a una amnistía por el Día de la Liberación de Corea, su sentencia fue conmutada a cadena perpetua y permanece en prisión hasta el día de hoy. El golpe final para muchos fue la entrada encontrada en el diario de su hija mayor, Hye-jung. Ella escribió: «Mamá ha vuelto. La casa volverá a estar ruidosa». Era una prueba de lo profundamente que los niños sufrían por las constantes discusiones de sus padres, el dolor y la ansiedad que soportaban, el egoísmo de sus padres, su incapacidad para ver a sus hijos como individuos y no como propiedad llevó a esta tragedia. Esta historia nos hace reflexionar sobre el destino de los niños inocentes que sufren a causa de sus padres. ¿Cuánto tiempo más tendré que contar historias como esta? Este caso entristeció a todos.